Responsabilidad de la empresa principal o mandante. Con el fin de garantizar los derechos laborales y provisionales del trabajador, la ley le otorga la responsabilidad al empleador directa y también a la empresa principal. La regla general es la responsabilidad solidaria. Existe una excepción y es la responsabilidad subsidiaria en el caso de que la empresa principal ejerce su derecho de la información y retención. Cuando hablamos de derecho de información, ¿a qué nos referimos? El derecho a información sobre el monto y estado cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales y la obligación de retención al pago del trabajador o instituciones provisionales. La norma aplicable se encuentra en el artículo 183 y 183 del Código del Trabajo. Existe una forma de acreditar la información y es el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales emitido por la Dirección del Trabajo, entendida como la F30, por medios idóneos que garanticen la veracidad del monto y el cumplimiento de las obligaciones laborales, como las empresas certificadoras, la información de la Dirección del Trabajo a la empresa principal. La Dirección del Trabajo debe disponer el conocimiento de la empresa principal de las infracciones laborales o de las provisionales que consten respecto del contratista en los procesos de fiscalización. Una vez que toma el conocimiento de la empresa principal de estas infracciones deberá proceder a retener y pagar. El derecho de retención señala que solicitada la información pertinente por la empresa mandante pueden generarse dos situaciones. El contratista da cumplimiento a las obligaciones laborales y provisionales y la empresa principal debe revisar la información obtenida. Si está todo acreditado, la empresa principal puede pagar el total de lo facturado y si no se acredita el total de las obligaciones laborales o provisionales, el contratista no puede acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y provisionales. Es por ello que la empresa principal debe retener el monto de los incumplimientos y finalmente la empresa principal estará obligada a pagar con ella al trabajador o a la institución provisional. ¿Cuáles son los límites de la responsabilidad? Aquella responsabilidad, ya sea solidaria o subsidiaria, está limitada al tiempo durante el cual él o los trabajadores del contratista o subcontratista prestaron servicios en un régimen de subcontratación para el dueño de la obra impreso a faena. ¿Los alcances de la responsabilidad de la empresa principal? Están entre las obligaciones de dar, de no hacer y hacer, las indemnizaciones legales por término de la relación laboral, por lo tanto no contractuales, la compensación por feriado, por lucro cesante, despido indirecto, ley Bustos y la de seguridad, entendida como el sistema de gestión de salud e higiene cuando hayan 50 o más trabajadores. Entre las medidas de higiene y seguridad en subcontratación, el artículo 183 se nos da una visión más cercana y nos dice que sin prejuicio de las obligaciones de la empresa principal, contratista o subcontratista respecto de los propios trabajadores en virtud de lo dispuesto al artículo 184, la empresa principal deberá adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena cualquiera sea su dependencia, en conformidad lo dispuesto al artículo 66 bis de la Ley 16.744 y el artículo 3 del Decreto Supremo 594 de 1999 del Ministerio de Salud. El artículo 66 bis de la Ley 16.744 nos señala que los empleadores que contraten o subcontraten con otros de la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la norma de relativa higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de la seguridad de la salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera que sea su dependencia, cuando en un conjunto se agrupe más de 50 trabajadores. La empresa con 51 más trabajadores nos señala que hay un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas, hay un comité paritario de higiene y seguridad de faena y un departamento de prevención y riesgo. El reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas es un reglamento especial para empresas en el que se establezca como mínimo la acción de coordinación entre los distintos empleadores de las acciones preventivas a fin de garantizarle a todos los trabajadores condiciones de higiene y seguridad adecuadas. Asimismo, se deben contemplar mecanismos para verificar su cumplimiento por parte de la empresa principal y las sanciones aplicables. El Comité Paritario de Faena señalaba el artículo 66 bis de la Ley 16.744, en su artículo 14 y 15 del Decreto número 76 del Ministerio del Trabajo de Provisión Social señala que los requisitos para su procedencia son tres: que la empresa principal contrate la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro, que en dichas faenas, obras o servicios laboren más de 25 trabajadores cualquiera sea su dependencia y por último que el número mínimo de trabajadores exigidos se mantenga por más de 30 días corridos.
Existe una excepción por parte del artículo 18 del decreto 76 que dice que cuando la empresa principal tenga constituido un comité paritario de higiene y seguridad en la respectiva faena conforme a las normas contenidas en el decreto supremo número 54, este podrá asumir las funciones del comité paritario de la faena. La empresa de servicios transitorios entendida como una empresa de servicios transitorios del artículo 183-F es una persona jurídica inscrita en el respectivo registro y cuyo objeto exclusivo es poner en disposición de terceros usuarios, trabajadores para cumplir tareas transitorias o vocacionales y actividades de selección, capacitación y formación personal, así como otras actividades. Las empresas usuarias son personas naturales o jurídicas contratadas puestas a disposición de trabajadores para las labores o tareas transitorias o vocacionales en los casos que la ley establece. El trabajador de servicios transitorios es todo aquel que ha convenido un contrato de trabajo con una empresa de servicios transitorios para ser dispuesto a disposición de uno o más usuarios. Acá igualmente existe un esquema triangular de subcontratación en donde se habla primero de la empresa principal que realiza esta contratación de servicios por medio de un contrato y aquí es donde aparece la empresa contratista con un contrato de trabajo al servicio del trabajador contratista. Luego en el caso del trabajador de la EST, o sea de empresas de servicios transitorios, cumple el mismo esquema triangular en un sentido donde existe una empresa usuaria, un contrato de puesta a disposición de trabajadores y aquí es donde la empresa de servicios transitorios hace un contrato de trabajo a servicios transitorios para que este trabajador pueda cumplir su función. En las empresas de servicios transitorios hay requisitos restrictivos de las empresas que pueden dedicarse al giro de los servicios transitorios. Deben tener un giro único, deben poner a disposición estos trabajadores dentro de una selección y una capacitación y actividades afines en el ámbito de los recursos humanos. Su razón social tiene que tener la sigla esto empresa de servicios transitorios. La prohibición de vinculación. No podrán ser matrices filiales, colegiales, colegidas, relaciones ni tener interés directo, participación o relación societaria con usuaria. ¿Qué sanciones existen? La cancelación en el registro de empresas de servicios transitorios contiene una multa de 10 UTM por trabajador. Las empresas de servicios transitorios deben constituir una garantía a nombre de la Dirección del Trabajo. Tendría como 250 UF con aumentos en caso de tener más de 100 trabajadores. El objetivo de la garantía es responder de las obligaciones legales y contractuales con sus trabajadores, de estar inscrita en un registro especial que llevará la Dirección del Trabajo y deberá acompañar los antecedentes que acredite la personalidad jurídica, sujeto social y la individualización de sus representantes. La cancelación de registro, los incumplimientos reiterados de 3 o más sanciones en un año y graves en función del número de trabajadores afectados y sus materias, el trabajo infantil, remuneraciones, protección de la maternidad, de la legislación laboral y provisional, la quiebra de la empresa salvo que se decreta la continuidad de giro y la resolución del DT que cancela el registro, que es una repugnición ante el DT 5 días y una reclamación ante la Corte de Apelaciones de 10 días. El contrato de puesta a disposición de trabajadores y contrato entre la empresa de servicios transitorios y la usuaria debe constar por escritura dentro de los 5 días siguientes a la incorporación del trabajador. Este debe indicar la individualización de las partes, la causalidad que da origen a la contratación, los puestos de trabajo para los cuales se realiza, la duración de la misma, el precio convenido y señalar si los trabajadores tendrán derecho a autorización de transporte e instalaciones colectivas que existen en la usuaria. La sanción por falta de escrituración de contrato a las disposiciones de los trabajadores tendrá que el trabajador es dependiente de la usuaria. Causales de procedencia del contrato de puesta a disposición de trabajadores son el reemplazo de trabajadores por licencias médicas, descanso de maternidad o feriados, eventos extraordinarios como organización de congresos, ferias, exposiciones, proyectos nuevos y específicos de la usuaria, como la construcción de nuevas instalaciones y nuevos mercados, el inicio de nuevas actividades en empresas nuevas, aumentos ocasionales o extraordinarios de actividad, trabajos urgentes, precisos e impostergables como reparaciones de instalaciones. El plexi máximo de la puesta a disposición es de 90 a 180 días dependiendo de la causal y no es renovable, en el caso del reemplazo de trabajadores por lo que dura la ausencia. La puesta a disposición ilícita para tareas en las que se tengan facultades para representar a la usuaria, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, el reemplazo de trabajadores en huelga legal y para ceder trabajadores a otras EST. El contrato de trabajo de servicios transitorios tiene como un contrato de trabajos transitorios entre la EST y el trabajador, debe constar por escrito 5 días antes de contar la incorporación o 2 días si la duración es menor de 5 días. La transformación del contrato es indefinido si continúa prestando servicio más allá del plazo transformándose en un empleador de la usuaria.
El derecho a indemnización compensatoria por feriado de servicios continuos o discontinuos en virtud de 2 o más contratos durante a lo menos 30 días en los 12 meses siguientes a la fecha del primer contrato. Entre las normas generales está la obligación a la capacitación, vale decir, la ES debe capacitar dentro de un año de calendario al menos al 10% de los trabajadores contratados en el mismo periodo. En un foro maternal, las trabajadoras tienen derecho al foro maternal por un periodo de duración de la puesta a disposición cese del pleno derecho. ¿Qué sanciones existen? Las multas por incumplimiento de requisitos y obligaciones, por ejemplo, van de 80 a 500 BTM por funcionar como una EST sin cumplir los requisitos. Se asigna la calidad de empleadora usuaria cuando se contraten trabajadores por intermedio de EST no inscrita, se utilicen supuestos de supuestas de disposición de distintos legales, se encubre la relación de trabajo permanente. Hay una prescripción señalada en el artículo 510 del Código del Trabajo. Los derechos regidos por este código prescribirán el plazo de 2 años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles. En todo caso, las acciones provenientes de los actos y contratos a que se refiere este código prescribirán en 6 meses contados desde la terminación de los servicios. Asimismo, la acción podrá reclamar la mayoría del despido por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 162 y prescribirá también en el plazo de 6 meses contados desde la suspensión de los servicios. El derecho al cobro de las horas extraordinarias prescribirá en 6 meses contados de la fecha en que debieron ser pagadas. Los plazos de prescripción establecidos en este código no se suspenderán y no se interrumperán en la conformidad de las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil. Con todo, la interposición de un reclamo administrativo debidamente notificado ante la Inspección del Trabajo respectiva dentro de los plazos reivindicados en los inicios primero, segundo, tercero o cuarto que se deduzca en la acción judicial correspondiente amane en los mismos hechos y referida a las mismas personas. En estos casos, el plazo de prescripción seguirá corriendo concluido que sea este el trámite ante dicha inspección y en ningún caso podrá exceder de un año contado desde el término de los servicios. Hay que distinguir si está vigente la relación laboral. La prescripción de los derechos laborales son 2 años desde que se hicieron exigibles, salvo las horas extras que prescriben en 6 meses desde que se hicieron exigibles. No hay un plazo para accionar, solo se debe tener la prescripción de los derechos laborales. Si no está vigente la relación laboral, la prescripción de los derechos laborales es de 2 años desde que se hicieron exigibles, salvo las horas extras que prescriben en 6 meses desde que se hicieron exigibles. El plazo para accionar son 6 meses desde la terminación del contrato de trabajo. Se aplica el artículo 2493 del Código Civil que establece que cualquiera que aprovechase de la prescripción debe alegarla y el juez no podrá declararla de oficio. De esta forma, la inactividad del acreedor solo puede ser aprovechada por el deudor cuando es alegada inicialmente en su favor y ha sido declarada prescripción por el tribunal competente. Se suspenden los plazos de prescripción por la interposición de un acuerdo de reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo, debidamente notificado. De acuerdo a este inciso número 6, las condiciones que permiten que proceda a la suspensión de la prescripción son los siguientes casos. Número 1. Que el reclamo se interponga dentro de los plazos señalados en el artículo 510 del Código de Trabajo. Segundo, que la pretensión del reclamo sea igual a la que la demanda judicial. Tercero, que emane de los mismos hechos y tercero, si hay cuarto, que ésta sea referida a las mismas personas. Si se dan las 4 condiciones anteriores se suspende el plazo de la prescripción, el que continuará corriendo desde el momento en que culmine el trámite de reclamación ante Inspección del Trabajo. En dichos casos, el plazo de prescripción seguirá corriendo concluidos que sea el trámite ante dicha inspección y en ningún caso podrá acceder de un año contado a los términos de los servicios. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 510, inciso 5 del Código del Trabajo, los plazos de prescripción establecidos por el Código del Trabajo se interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil y esto es desde que se interviene el pagaré u obligación escrita o concesión del plazo del pago al acreedor, vale decir, cuando hay un reconocimiento escrito de la obligación y se otorga un nuevo plazo para cumplir la obligación y desde que se presenta la demanda sin que sea necesaria su notificación como ocurre en materias civiles. La suspensión del plazo de despido injustificado tiene un plazo para demandar por despido injustificado y son 60 días hábiles desde la separación del trabajador ante sus funciones. Suspensión para el plazo para demandar por despido injustificado hay 3 situaciones, si el trabajador interpone un reclamo ante la Inspección del Trabajo respectiva y dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido ante este trámite ante dicha inspección y finalmente en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos 90 días desde la separación del trabajador.